Gracias a ustedes. ¿Desde cuándo conoce usted a Bergoglio? Bueno, la primera vez que tuve una charla así a solas fue cuando asumí como ministra de Desarrollo Social en la ciudad. 2011. 2011. En enero de 2012, acá, y arzobispo. Él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y nos juntamos una mañana, 8 de la mañana, ahí en las oficinas. Pero ya conocía su trayectoria, ya lo había visto en acción, como digo yo. Era un arzobispo que recorría mucho y sobre todo recorría las villas, y yo ya había estado trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, había sido legisladora, y desde mi trabajo social nos encontrábamos en el territorio. ¿Y con qué asiduidad, con qué frecuencia usted, a partir de su conocimiento, lo siguió tratando? No te diría que una cosa muy asidua. Yo lo escuchaba su prédica, entendía qué era lo que él pensaba y cómo trabajaba, y un poco era una guía, un ejemplo para mí en lo que tenía que ver con el trabajo social, pero no de encontrarnos muy frecuentemente, digamos. Porque usted está marcada, o señalada, mejor dicho, marcada queda feo, usted está señalada dentro del gobierno como una de las 2 o 3 personas que tiene mejor trato, mejor diálogo con el Papa. Sí, tengo muy buen diálogo cuando lo tengo, pero no soy una persona de diálogo fluido. Yo no me escribo normalmente, claro, no. Cuando nos encontramos tenemos un diálogo muy sincero, muy franco, de mucha profundidad, y de vuelta, yo tengo una relación de mucho respeto y mucha admiración, porque es una persona que predica con el ejemplo. Es una persona que para los que hacemos trabajo social, para los que creemos en este trabajo social de estar ahí, de estar cerca, de escuchar, de entender, es una persona que ha marcado siempre su camino de esa manera. Entonces, desde ese lugar yo siento una gran admiración. Acá estamos viendo, no sé si se verá en pantalla plena. ¿Quién es el señor de barba? Aquí está, la ministra Stanley, con el Papa desde allá, y con Federico Salva y su esposo, que es el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal. Debe ser de las poquitas fotos que hay de ustedes. De las muy pocas fotos que hay. Porque han estado con el Papa y no ha habido fotos de esos encuentros. Bueno, ese fue el primer encuentro que yo tuve con él como Papa, que fuimos incluso con María Eugenia. Esa foto, bueno, nos sacamos nosotros 2, pero María Eugenia también viajó en esa oportunidad, y bueno, y nos sentamos a charlar todos juntos. Hay una cosa que usted dijo recién que me quedo haciendo un poquito de... Bueno, mi cabeza es grande, pero me hace un poco de ruido. Usted dice, yo siento una profunda admiración. ¿Cómo maneja esa admiración en los momentos de tensión que ha habido, objetivos, con el gobierno que usted integra? Porque yo creo que esa tensión está más generada en el afuera que en lo que pasa en la realidad. No diga que somos nosotros. No, porque digo, creo que hay un montón de gente que habla de eso, por eso no lo quiero centralizar en una persona puntual o en los medios, sino, digo, me parece que a veces tenemos que entender que después de todo, digo, y más allá de esta admiración por el tipo de trabajo que él hace, tenemos que entender que somos todos seres humanos y que desde ese lugar pasamos distintos momentos. Entonces, creo que a veces se ha generado como mucha discusión acerca de determinados gestos que yo no sé si son tales, porque me parece que, bueno, de hecho, me envió una carta hace muy poco, ayer. El día martes. Sí. No, antes de ayer, perdón. Antes de ayer el Papa le mandó una carta al presidente Macri, que debe haber sido el gesto más, como bien decía Eduardo, más cálido. Por acá, el gesto más cálido del Papa con el presidente. Totalmente, pero digo, me parece que es muy representativo lo que dice, porque él habla de continuar un camino, él habla de seguir profundizando este trabajo de unidad, él habla de profundizar lo que es el trabajo en la justicia social. Digo, y eso representa lo que él venía pensando del tipo de trabajo que hacemos desde el gobierno. Entonces, no me gusta como meterme o enmarañarme como en esos pensamientos de si hay tensión, no hay tensión, porque me parece que de vuelta tenemos una gran oportunidad teniendo a este argentino como Papa y a este Papa puntualmente para la Iglesia de hoy. Digo, está Gustavo Carrera acá, que hace poco fue nombrado obispo. Y una cosa que yo decía hace muy poco charlando con otra persona respecto de su ordenación como obispo,
Es que yo sentí una profunda emoción ese día en la catedral, porque ese día sentí que la catedral era de todos. Uno veía a toda la gente de la 1114, del Bajo Flores, gente de Carrillo, porque Gustavo ha estado antes en otras villas, acompañándolo, y uno sentía esa integración, esa unidad entre todos los argentinos que compartíamos la alegría de que Gustavo se ordenara como obispo. Eso es el Papa. Ministra, desde afuera del gobierno notoriamente hay opositores que se han montado sobre la figura del Papa y sobre cosas que el Papa ha dicho o ha dejado trascender para crear la idea de que el Papa podría ser una especie de líder opositor al gobierno. Y hay gente del gobierno que compró y que uno le consta que han tratado la figura del Papa pública o en general más de forma privada como si fuese un líder opositor al gobierno. ¿Cómo funciona eso que es parte de la realidad de la política, que no tienen que ser hechos, son ideas y palabras que van dando vueltas? Yo creo que el Papa tiene una tarea muy grande en la Iglesia en sí, por esta Iglesia que él de alguna manera quiere transformar, ¿no? Y que él cree en una Iglesia más cercana, más austera, más sincera. Entonces me parece que su tarea está en otro lado, y me parece que su energía no está en ser un líder opositor en la Argentina, que él tiene sus ideas y que las manifiesta y que de eso se trata, pero me parece que hoy su tarea y su fuerza está puesta justamente en esto que tiene que ver con el lugar que tiene, que es en la Iglesia y no en la política argentina hoy, digamos. Pero sin esa figura, mucha gente que hace política se quedaría a la intemperie. Es usado el Papa para eso. Bueno, pero y él hasta ahora no le cortó el chorro a nadie. Bueno, él tiene que tener, hace también muy poco hablaba con una persona que me decía, el Papa tiene que conducirnos a todos al cielo, ¿no? En el camino de la espiritualidad. Y en ese camino a la espiritualidad tiene que ser abierto y contemplativo de las distintas personas, y tal vez desde ese lugar él entienda que lo mejor es por ahí no andar diciendo y desdiciendo todas estas cosas que se van gestando acá, pero me parece que hoy el que está mal es el que cree que él es el líder opositor a nuestro gobierno. Me parece que si se quiere generar un liderazgo opositor a nuestro gobierno, que se hagan cargo las personas que lo quieren crear y que lo lleven adelante y vayan a las urnas. La verdad que en torno a la figura de Francisco ha habido como una paradoja, porque en verdad esa figura, aunque sea simbólica, aunque sea ficticia, se construyó en distintos tiempos. Cuando el matrimonio Kirchner deja de asistir a los Te Deum, por el primer Te Deum que no les cayó bien, comenzaron a observar al arzobispo Bergoglio como, entre comillas, un supuesto conspirador. Pasó ese tiempo, se transformó en papa. Cuando fue nombrado papa, muchos sectores enfrentados al gobierno creyeron que a partir de la llegada a ese lugar habían encontrado una referencia para poner un límite al gobierno de Cristina. Y la verdad que me parece que en ningún caso se vieron correspondidos. Bueno, con más razón. Si él pudo perdonar una situación como esa, donde en algún punto fue ninguneado, desairado, en su momento al dejar de asistir a los Te Deum y demás, me parece que de lo que está hablando es justamente del perdón y de la reconciliación en un punto. Y yo creo que ahí nuestro presidente, el presidente Macri, marca una diferencia fundamental con quien quiere generar esa grieta. Él es una persona que está absolutamente dispuesta a escuchar otros puntos de vista, a entender que para dialogar se pueden tener distintas opiniones y que se pueden generar consensos a partir del diálogo. Y desde ese lugar, me parece que nunca se puso en el lugar de sentirse ofendido o el opositor del Papa Francisco. Ministra, hoy los jefes del Cambiemos en el Congreso, Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió, presentaron un proyecto de ley que tiene que ver con algo que usted se anunció el otro día, que es el plan para darle la propiedad de las tierras en los 4.000 y pico de asentamientos precarios que hay en la Argentina, donde vive casi el 10% de nuestros compatriotas, en un plan que uno dice, esto está acordado con los movimientos sociales y esto es un acuerdo previo con la Iglesia. ¿Es así o no?
Bueno, este es un plan que empezamos en el 2016, ya hace 2 años, donde lo primero que nos parecía importante, como en muchos aspectos en la Argentina, era conocer la verdad acerca de cuál era la situación de las villas y los asentamientos en la Argentina. En ese momento, con la Iglesia, con Cáritas, con movimientos sociales, con organizaciones como Techo, y desde diferentes ámbitos empezamos esta tarea de primero hacer un relevamiento de cuáles eran estos asentamientos y villas y empezar a proyectar y a pensar cómo hacer este trabajo que tiene que ver en parte con darle la propiedad a las personas que hoy viven ahí, pero también con lo que es la integración urbana. Y esto que tanto hablamos, ¿no?, de integrar, de zanjar grietas y demás, bueno, también muchas veces el territorio tiene que ver con esto. Entonces, nos parecía que era momento de empezar a trabajar en saldar esta deuda histórica que tenemos con muchísimos argentinos, donde además esta tarea tiene que ser juntos. Digo, nosotros como gobierno, todas las personas que quieran sumarse, pero sobre todo con todos aquellos que hoy viven en estos asentamientos y villas y que pueden ser parte de esto, porque la idea es poder trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales y con cada una de estas familias para que puedan acceder a esta propiedad y a esta tierra de la mejor manera posible, generando los recursos para que lo puedan hacer y demás. Una última pregunta mía, por lo menos. Usted que conoce el paño, ¿cuánta atención de verdad, más allá de las bonitas palabras, puede generar entre el gobierno y la Iglesia la apertura del debate por la despenalización del aborto? Bueno, yo creo que más allá de la posición de la Iglesia por todos conocido y la mía personal, digamos, me parece que era importante poder abrir el debate. Y me parece que hoy se está abriendo en el Congreso la oportunidad de que se puedan escuchar las diferentes posturas. Entonces, creo que desde ese lugar la Iglesia también entiende que es importante debatir y donde ellos no solo pueden dar su postura, sino que saben que estamos trabajando no solo en el tema del aborto puntualmente, sino también en todo lo que tiene que ver con educación sexual, embarazo adolescente no intencional y tantas cosas que son importantes también discutir, también poner sobre la mesa y a que muchas adolescentes y mujeres tengan acceso a información, a métodos anticonceptivos para no tener que llegar a esa instancia. Ministro, muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en menos de 2 minutos, Monseñor Carrara, en Código Político.